Buenas noches, Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario Higher Ground, Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Estamos considerando en el libro de Éxodo, capítulo 25, vamos a estar considerando los versículos 10 al 22 en esta noche de estudio bíblico. Vamos entonces a comenzar con oración. El tema que tengo para esta noche de este estudio es la verdad sobre el arca de la alianza. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos brindas ahora de estar aquí para poder considerar de tu palabra. Bendícela, Señor, que va a ser expuesta en este estudio bíblico. Te pedimos que nos guíes, Señor, que nos des nuestra mente y nuestro corazón para poder poner atención a tu palabra, Señor. Que podamos nosotros interiorizar lo que aprendemos, Señor, para exponerlo también en nuestra vida diaria, para que seamos transformados por tu palabra. Bendito Dios, damos gracias. Bendice a cada uno de los que van a escuchar este tema o que van a ver este video, Señor, que juntamente pues todos podamos recibir la bendición que viene de ti, bendito Padre. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La verdad sobre el arca de la alianza. Lo que sucedió con el arca del pacto es una pregunta que ha fascinado por siglos a teólogos, a estudiantes bíblicos y también a arqueólogos. Y a muchas personas les ha interesado. En el año 18 del reinado del rey Josías, este rey de Judá, ordenó a los guardianes del arca del pacto que la regresasen al templo en Jerusalén, porque había sido llevada a otro lugar por cuestiones de guerra y la habían escondido y luego la llevaron. Usted puede encontrar este relato en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Ahora, esta última vez que se menciona aquí en la Biblia, en las Escrituras, ¿verdad? Es cómo fue transportada el arca hasta este lugar. Ahí es la última mención que usted va a encontrar en la Biblia en referencia a lo que es el arca de la alianza. 40 años después de este acontecimiento que el rey Josías había ordenado enviar que regresaran el arca al templo, 40 años después, el rey Nabucodonosor de Babilonia invade o captura a Jerusalén y hace saqueo del templo. Se lleva a prisioneros algunos, a los príncipes, y posteriormente, 10 años después, regresó, tomó lo que quedaba en el templo y luego quemó toda la ciudad y destruyó también el templo y los cimientos. Así, ahí no hay un inventario de los utensilios que fueron llevados a Jerusalén, a Babilonia. No se menciona el arca. Entonces, ¿qué sucedió con el arca? Fue tomada por Nabucodonosor, fue destruida junto con la ciudad, o la esconderían nuevamente los sacerdotes. Bueno, de eso vamos a hablar al final. Mientras vamos a considerar cuál era el propósito del arca. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 10 al 22, y también encontramos nosotros en Éxodo 37, del 1 al 9, ahí está la descripción de cómo iban o las instrucciones para la construcción del arca del pacto. ¿Cuál era el propósito? Bueno, los versículos del capítulo 25, del 10 al 11, ahí le da la estructura básica de lo que es el arca del pacto. Dice así la palabra de Dios. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ahora, según el relato bíblico, Jehová dio instrucciones a Moisés para construir el arca. Este fue un artículo más importante asociado con el tabernáculo. Ahora, esto había sido inspirado por lo que Dios le había mostrado
a Moisés. Este tabernáculo, inspiración del cielo, ¿verdad? Ahora, junto con el tabernáculo era el arca del pacto o el arca de la alianza, era el objeto sagrado más importante del campamento de Israel. Era un cofre que medía más o menos, para nosotros, con medidas 11 centímetros por 111 centímetros, más bien por 67 centímetros. Las medidas, estamos hablando como de 3 pies y medio por 2 pies y medio de ancho. Pero dice que estaba revestida de oro puro, por dentro y por fuera. Los versículos 12 al 15 menciona que tenía anillos y las varas para el arca del pacto, es decir, la manera que se iba a sostener. Dice allí, fundirás para ella 4 anillos de oro, que podrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás varas también de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos al lado de ella del arca, para llevar el arca. Las varas quedarán en los anillos del arca, y dice ahí que no se iban a quitar. Dice, fundirás para ella 4 anillos de oro. El arca no tenía agarraderos y no debía de levantarse directamente con las manos. Por eso había dado instrucciones de que poner esos anillos en los lados para poder levantarla con esas varas y poder cargarla. Debía de llevarse pues insertando esas varas en esos anillos. Las varas quedarían allí, no deberían de quitarlas, tenían que estar todo el tiempo para que cuando quisieran transportarla, llevarlas. Debían de permanecer junto con el arca. Aparte de tocar las varas, estaba también prohibido tocar el arca de la alianza. Nadie debía de tocarlo. El versículo 16 ahí nos habla acerca del contenido del arca. Y dice allí, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Sí, está hablando allí Dios hablándole a Moisés, que el testimonio que él le iba a dar lo iba a guardar en esa cajita. La ley del pacto que habían hecho en Sinaí y lo que escribiera, todo lo relacionado al pacto, lo iba a poner Moisés allí. Por eso le da todas las instrucciones como debía de ser. Ahora, de los versículos 17 al 22, ahí se habla acerca del propiciatorio. Y dice allí, y harás un propiciatorio de oro fino. Imagínense las dimensiones, ¿no? Unos 3 pies y medio por 2 pies y medio, por altura de 1 pie y medio. Para esta tapa o esta cobertura, dice ahí, cuya longitud, y le da las mismas instrucciones, ¿no? en codos. Dice 2 codos y medio y anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Tenía que estar un querubín a cada lado. Y los querubines, dice, se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines, es decir, iban a estar viéndose enfrente uno al otro. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Imagínense, es decir que en medio de estos 2 querubines era como que si fuera un radio, ¿no? Es decir, iba a escuchar ahí la voz de Dios. En Moisés, lo que Dios le mandara, iba a estar allí escuchándolo.
en medio de estos dos querubines, de este propiciatorio. Ahora, esta segunda parte del arca, ¿verdad? Esta cubierta estaba hecho de oro macizo. Imagínense, oro macizo, una tapadera, el espesor que podía haber tenido. No estaba revestida como el resto, como la caja estaba revestida por dentro y por fuera, pero la tapadera era de oro macizo. Es decir, era algo que estaba pesado. Dice, sobre esta cubierta estaban montados, dice, dos querubines labrados a puro martillo, uno en cada extremo, y estaban cubriendo la cubierta, es decir, como protegiéndola. Estaban con sus alas cubriendo hacia arriba, protegiendo el propiciatorio. Aquí cabe una pregunta. ¿Estaban infringiendo el texto de Éxodo 24 que habla allí de no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? ¿Estaba infringiendo? Bueno, no. ¿Por qué? El versículo 22 explica Dios el propósito. Y vamos a explicarlo más adelante. Entonces, ¿cuál era el significado y la función del arca de la alianza? Bueno, el arca de alianza era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. El arca del pacto era el lugar de almacenamiento de las dos tablas de la ley que eran los mandamientos prescritos en el pacto del Sinaí. De ahí el nombre del propósito de arca de la ley. Vamos a seguir. Era como que si estaba recibiendo información, Dios dándole a Moisés. Dice, hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines. Dios le hablaba a Moisés. Pero, ¿qué más se hacía ahí? También ahí era donde se iba a poner la sangre del sacrificio. Se rociaba sobre el propiciatorio para que Dios viera la sangre que cubría el quebrantamiento de su ley. Es decir, que era el lugar donde se ofrecía el sacrificio para el perdón. La verdad sobre el arca de la alianza. Los querubines. No todas las imágenes son ídolos, respondiendo a la pregunta que hicimos primeramente, ¿verdad? No todas las imágenes son ídolos. Un ídolo es una imagen, una representación de cualquier cosa o un símbolo que sirve de objeto de devoción o adoración, sea que se trate de algo tangible o de algo imaginario. Sin embargo, la ley de Dios en contra de hacer imágenes no se aplicaba a la fabricación de toda forma de representación tangible ni de todo tipo de estatuas, sino las que son fabricadas con el propósito de servirles, inclinándose a ellas en un acto de devoción. Y nosotros tenemos que comprender de que Jehová exigía devoción exclusiva. Estos querubines señalaban la presencia real de Dios, quien dijo, allí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde encima de la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Así es que, por lo tanto, de una manera representativa podía decirse que Jehová estaba sentado sobre los querubines. Es lo que dice 1 Samuel 4:4. También lo encontramos en el segundo libro de Reyes 19 al 15. ¿Qué había dentro del arca? Ya dijimos anteriormente, ¿no? Que estaba allí, le dijo Dios,
pondrás el testimonio que yo te daré. Y cuando habla del testimonio, no está hablando solamente de las tablas de los 10 mandamientos, sino está hablando de la ley en sí de Moisés. El pacto que Dios hizo con Moisés de los 10 mandamientos, pero también el Torah, ¿verdad? El segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 11, nos dice que el pacto de Dios está en el arca, es decir, los 10 mandamientos y el Torah estaba allí dentro del arca. La tapa que se le llamaba propiciatorio, esta cubierta, también pues como se le conocía el propiciatorio, la cubierta del propiciatorio, este sitio que se realizaba allí el acto más elevado y perfecto de expiación. Cuando el sacerdote o el sumo sacerdote entraba a este lugar santísimo en el día de la expiación a fin de expiar por su pecado y por los pecados del pueblo. Lo encuentra usted en Éxodo capítulo 30, versículo 10. Ahora, el término propiciatorio viene de una palabra hebrea que significa cubrir, aplacar, apaciguar, limpiar, cancelar o hacer expiación. Fue aquí donde el sumo sacerdote solo una vez al año, según lo que nos dice Levíticos el capítulo 16, entró en ese lugar santísimo donde se mantuvo el arca y expió sus pecados y por él y por todo el pueblo. El sacerdote pues rociaba la sangre de un animal sacrificado ahí en el propiciatorio, rociaba la sangre y pues con el propósito de presentarlo como ofrenda y haciendo este sacrificio para el perdón de los pecados. Este era el único lugar donde esa expiación podía llevarse a cabo. No había ningún otro lugar. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Bueno, el propiciatorio del arca fue una prefiguración simbólica del último sacrificio para todos los pecados. Y eso es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y esto fue para perdón de pecados. Pero a diferencia de lo que sucedía cuando el arca del pacto estaba presente y que tenían que derramar la sangre en el propiciatorio una vez al año, en esta condición de este nuevo pacto, la sangre de Cristo derramada fue una y sola vez y para siempre. El apóstol Pablo, un ex fariseo y uno familiarizado con el Antiguo Testamento, conoció este concepto muy bien. Cuando él escribió acerca de Cristo, siendo nuestra cobertura para el pecado, lo que está escrito ahí en Romanos capítulo 3 versículos 24 al 25, él dijo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, y aquí está la palabra que se repite, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, aquella tapa que cubría esta arca es símbolo de lo que Jesucristo en sí es. Tal y como hubo solamente un lugar de expiación de los pecados en el Antiguo Testamento, el propiciatorio del arca del pacto era ese lugar. Así también hay hoy un solo lugar para la expiación. En el Nuevo Testamento se nos conoce, ¿verdad? Se conoce como el sacrificio de Cristo Jesús. En nuestros tiempos actuales, o sea, tanto en el Nuevo Testamento como en nuestros tiempos actuales como cristianos, ya no miramos el arca como lo vieron los israelitas, sino que el Señor Jesús mismo como la propiciación o la expiación por nuestros pecados. El pacto mosaico es especialmente significativo porque Dios promete hacer de Israel un reino de sacerdotes y gente santa, nos dice Éxodo 19:6. Es de gran importancia porque es aquí donde Israel recibió la ley mosaica
que iba a ser una autoridad señalando el camino hacia la venida de Cristo, hacia la venida del Mesías. Gálatas 3, 24 al 25 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, es decir, ya no estamos bajo el tutor. La ley fue el tutor para llevarnos a Cristo. Así tenemos que, entonces, la verdad sobre el arca de la alianza. Hay una verdad, es que no era una caja con poderes sobrenaturales, no, ni tampoco confería ningún poder a quien la tuviera. Está el ejemplo en una de las batallas con los filisteos. A pesar de que llevaban el arca, los israelitas fueron derrotados. ¿Por qué? 2 de los sacerdotes estaban en desobediencia a Dios. Usted puede encontrar este relato en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 y el 4 del 1 al 11. Los filisteos se llevaron el arca, pero la Biblia dice que fue Dios quien azotó con plaga a los filisteos para que la devolvieran. No era que el arca sí tuviera un poder, sino que el poder viene de Dios. Así es que el arca de la alianza era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. El arca de la alianza era el lugar de almacenamiento del testimonio que le dio Dios a Moisés. Y esta tapa, que se le llamaba el propiciatorio, pues en representación apuntando hacia el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el arca de la alianza? Hay un libro que no es canónico, le llaman, comúnmente le dicen apócrifos, ¿verdad? Pero deuterocanónicos. El segundo libro de Macabeos. Ahí cuenta de que antes de la invasión de Babilonia, Jeremías advirtió, o él tuvo un sueño, tuvo una revelación, y mandó llevar con el tabernáculo, porque si nosotros nos acordamos, Jeremías fue el profeta que dio la advertencia en cuanto a Israel, que estaba fallando. Ya las 10 tribus habían sido llevadas en cautiverio anteriormente a Siria, pero ahora Jeremías advertía a Judá que inminentemente iba a venir una invasión por parte de Babilonia. Entonces, el segundo libro de Macabeos, que se encuentra dentro de los libros apócrifos, allí cuenta la historia de que Jeremías llevó el tabernáculo, llevó el arca a una montaña, y fue a esta montaña que se conoce como el Monte Nebo, para esconderla. Ahí llevó todos los instrumentos que estaban dentro de lo que era la tienda. Varias personas que iban con él lo llevaron. Sus acompañantes después volvieron para poner señales como para poder regresar, pero Jeremías se molestó porque él sabía, ¿no?, lo que iba a pasar, y que venían 70 años de cautiverio. No iba a ser algo como en la otra ocasión con los filisteos, que había sido algo de unos cuantos días. No, esto fue algo que iba a esperar más tiempo. Por eso es que en este libro de los Macabeos dice que les dijo Jeremías a esta gente, es que este lugar debería de permanecer escondido. No tenían que dejar ninguna marca, porque hasta que Dios tuviera misericordia del pueblo. Y entonces, hasta que Dios tuviera misericordia del pueblo, la gloria de Dios iba a volver. Así como había vuelto cuando Salomón, y nuevamente pues iba a encontrarse el arca. Eso es lo que menciona este libro. Ahora, no se sabe si este relato realmente es algo inspirado. No está incluido dentro de los libros canónicos, ¿verdad? Por eso se llaman deuterocanónicos, porque no están dentro del canon.
son considerados apócrifos, pero menciona como contenido histórico tiene bastante significancia. Porque hay muchas teorías con respecto a dónde está el arca. Unos dicen que en Etiopía, que se los llevó un hijo de la reina de Saba, que tuvo con Salomón, y que sencillamente en Israel había quedado una réplica. Pero en fin, hay muchas teorías. Por otros, ahí dicen que los caballeros templarios se lo llevaron a... Unos dicen que para Francia y otros dicen que a Inglaterra. Ron Wyatt y Tom Crosster, que estos son excavadores, ellos afirman que han visto el arca del pacto que está enterrada bajo el monte Calvario. Es decir, ellos tienen una teoría que está enterrado bajo el monte Calvario, donde estuvo la cruz de Cristo, y que la sangre de Cristo fluyó y se fue yendo por la tierra y cayó al propiciatorio. Bueno, son teorías, no es nada bíblico. Pero, por último, el arca permanece perdida para todos, excepto para Dios. Los que les interesan las teorías han sido y han continuado siendo expuestas de muchas maneras, con diferentes localizaciones, pero ninguno ha sido capaz de encontrarla. Nosotros tenemos que cifrar nuestra confianza en Cristo Jesús, no en un objeto que ya no tiene función. Tuvo su función en su tiempo pasado, sí, pero ya no para nuestro tiempo. Y con esto concluyo el estudio de esta noche, hermanos. Porque nosotros tenemos que cifrar nuestra confianza en Cristo Jesús, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y termino con lo que dice la profecía de Jeremías 3, 15 y 16. Y esto le queda también para que pueda razonar y meditar. Piense en esto, en esta profecía. Medítela, descífrela. ¿Qué significa? ¿Cómo aplica para su vida hoy en día? ¿Cómo aplica para los de Israel? Es la profecía que está en Jeremías capítulo 3, versículos 15 al 16. Especialmente dice allí: y os daré pastores según mi corazón, hablando Dios al pueblo, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos. Y luego dice, ni se hará otra. Se lo dejo de tarea. Piense bien en esto. ¿A quién iremos hoy? Bueno, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que ir a aquel que tiene palabras de vida eterna. Y ese es Cristo Jesús. Pues que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga y que pasen buena noche. Dios les bendiga.